Yo soy Yulex Leonardo Tello Cervantes, estudiante de quinto semestre de Medicina de la Universidad de Guadalajara, y hoy les vengo a hablar sobre las hernias abdominales. Primeramente necesitamos entender principios básicos de anatomía para comprender la fisiopatología y los procedimientos quirúrgicos de reparación de esta problemática. La pared abdominal se compone de varias capas, desde la piel hasta el peritoneo parietal. Es clave conocer la disposición de las fascias y músculos que la conforman, como el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. En la imagen podemos ver una disección superficial de la pared abdominal con una vista anterior, y las partes anatómicas más importantes pues pueden ser, por ejemplo, el oblicuo externo, que se compone de su porción muscular y su porción aponeurótica, la espina ilíaca superior, el anillo inguinal superficial, etcétera. Hablando más sobre anatomía inguinal, vamos a tener el conducto inguinal. El conducto inguinal es un pasaje de 4 a 6 centímetros en la parte anterior de la pelvis, que comienza con el anillo inguinal profundo o la fascia transversalis y termina en el anillo inguinal superficial, o también aponeurosis del oblicuo externo. Y de aquí la mayoría de estas estructuras van a ser de gran importancia, como la lámina posterior de la vaina del músculo de recto, porque las hernias involucran gran parte del músculo de recto, la línea alba, vasos epigástricos inferiores, el músculo recto del abdomen, el as inguinal, el anillo femoral que comentábamos anteriormente, el ligamento pectíneo, la sínfisis del pubis como punto de referencia, y muchas otras estructuras anatómicas importantes, los vasos ilíacos externos, el nervio femoral, la arteria femoral. Son regiones de gran importancia anatómica, y el anillo inguinal profundo también. Y aquí tenemos una vista posterior del orificio miopectíneo de Froutschaut, y una vista anterior también, en donde pues el orificio miopectíneo de Froutschaut va a ser un espacio potencialmente débil en la pared abdominal y va a estar delimitado por estructuras musculares y óseas. Esta región, por su debilidad, va a ser muy propensa a presentarse con hernias de tipo inguinal o femoral. Sus límites van a ser de manera superior el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, de manera inferior el ligamento de Cooper o una continuación del ligamento pectíneo de Gimbernat. De la línea medial va a ser por el músculo recto del abdomen y su vaina, y de manera lateral el ligamento iliopúbico lo va a delimitar. Todas estas zonas van a ser de gran importancia clínicamente porque el espacio es atravesado por el conducto inguinal y el anillo femoral, lo que lo va a hacer una región de sumo cuidado y una región de debilidad anatómica donde pueden aparecer continuamente las hernias. Aunado a esto, vamos a tener una parte realmente importante que va a ser el triángulo de Heisenbach. Y el triángulo va a ser una parte del orificio miopectíneo de Froutschaut. O sea, dentro de lo que compone el orificio de Froutschaut, una parte va a estar compuesta por el triángulo de Heisenbach, ubicado en la pared posterior del canal inguinal. Su piso principalmente va a estar formado por la fascia transversal y no va a estar compuesta por una capa muscular, lo que quiere decir que va a ser una región realmente débil. Y dentro de toda la área que compone el orificio miopectíneo de Froutschaut, el triángulo de Heisenbach es donde más se van a aparecer la formación de hernias de tipo directas. Y ahora, refiriéndonos directamente al problema que podemos tener, la definición de hernia, pues la hernia va a ser una protrusión anormal de un órgano o tejido a través de un orificio, ya sea natural o patológico, o como suele pasar, por un debilitamiento de la pared abdominal, donde hay una protrusión, y esta puede llegarse a clasificar en tres tipos principalmente. En relación a su condición, puede ser una hernia reducible, una hernia irreducible o una hernia estrangulada. En este caso, pues no están llegando de riesgo sanguíneo y se convierte en una urgencia quirúrgica.
También tenemos una clasificación en relación a su ubicación anatómica, siendo las hernias inguinales las más frecuentes. Alrededor de un 75% de todas las hernias abdominales van a ser hernias inguinales, y estas se van a presentar más frecuentemente en hombres que en mujeres. La definición de hernia inguinal va a ser una protrusión del contenido abdominal a través de la pared inguinal debido a su debilidad muscular, que eran la mayoría de las regiones anatómicas que comentábamos anteriormente. Esto pasa porque hay un aumento de la presión abdominal y el debilitamiento pues perfora de alguna manera y hay esta salida por un orificio. La edad y la genética también van a ser factores importantes que van a predisponer a que se presenten las hernias inguinales. Su reparación va a ser a través de dos tipos de cirugía principal, porque realmente no hay manejo conservador de este tipo de problema. Únicamente la solución va a ser por cirugía y podemos utilizar una técnica abierta o una técnica laparoscópica. La técnica abierta se describe como una incisión oblicua en la región inguinal, comenzando 2 traveses de dedo por debajo de la espina ilíaca anterosuperior y extendiéndose hacia la línea media de 6 a 8 centímetros como se muestra en la imagen. Se diseca el tejido subcutáneo y se divide la fascia escarpa, lo que permite exponer la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Se va a realizar una pequeña incisión en la aponeurosis del oblicuo externo para poder identificar los nervios ilio-hipogástrico e ilioinguinal. La dirección de la disección debe de ser en dirección a las fibras musculares para minimizar el daño y mejorar la recuperación. Con pinzas vamos a elevar los colgajos de la aponeurosis y vamos a dejar expuesto el cordón espermático. Vamos a identificar la hernia y en este estado vamos a evaluar el conducto inguinal en busca de las hernias indirectas y directas. La hernia indirecta suele encontrarse en la superficie anteroexterna del cordón espermático y si no visualizamos directamente las hernias inguinales vamos a explorar el espacio preperitoneal en busca de hernias femorales. Una vez que ya identificamos la hernia, vamos a evaluar el saco herniario. Si el saco herniario se localiza al nivel del anillo inguinal profundo, se debe disecar. Y si se encuentra con contenido isquémico, se realiza la resección del contenido no viable y el contenido viable se reduce dentro de la cavidad peritoneal. La colocación de una malla protésica para reforzar el piso inguinal ha traído muy buenos resultados y no hay riesgos de complicaciones. Esta aplicación vamos a utilizar preferentemente una reparación de hernia con la técnica de Lichtenstein, donde se reduce la tensión en la reparación y se disminuye el riesgo de recurrencia. La malla va a tener un tamaño de 7 a 15 centímetros, de 7 por 15 centímetros, y se debe extender de 2 a 3 centímetros por encima del triángulo de Heiselbach. El borde medial de la malla se fija a la vaina del músculo recto anterior, sobreponiéndose al tubérculo púbico en 1.5 a 2 centímetros para reducir el tipo de recurrencias mediales. Se utiliza una sutura monofilantosa no absorbible para fijar el borde interior de la malla al ligamento inguinal. En caso de que la hernia fuera femoral, se sutura una extensión triangular del borde inferior de la malla al ligamento de Cooper y al ligamento inguinal. Ahora terminamos de ver el tipo de cirugía de técnica abierta y pasamos a las técnicas laparoscópicas, donde vamos a tener principalmente dos, la TAP y la TEP. La TAP va a ser una operación transabdominal, preperitoneal, y la TEP va a ser totalmente extraperitoneal. Nosotros podemos ver los beneficios de una cirugía laparoscópica porque vamos a tener incisiones más pequeñas, va a ser un dolor leve postoperatorio, vamos a tener una recuperación del paciente mucho más rápida que si lo hubiéramos hecho con técnica abierta y la tasa de infección va a ser menor porque no se expone tanto al paciente. El problema mayor de este tipo de cirugías depende la ubicación de la lesión y vamos más adelante a hacer una tabla comparativa de cuándo deberíamos de usar cuál tipo de técnica. La TAP va a ser un tipo de técnica que nos va a permitir ver por completo las estructuras anatómicas.
pues va a ser un tipo de técnica en la que vamos a acceder a través del peritoneo. En este tipo de técnica vamos a hacer tres incisiones principales para introducir tres trócares. El uno va a ser de 10 milímetros en la línea media supraumbilical, donde vamos a poder ver todas las estructuras y donde va la óptica. Y vamos a hacer otras dos tipos de incisiones en ambos flancos para la manipulación de los instrumentos quirúrgicos. Una vez dentro y ya con el peritoneo separado de manera minuciosa y lenta, vamos a identificar estructuras anatómicas que nos sirvan como puntos de referencia, como los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente en caso de que sea hombre, o el ligamento redondo en caso de que sea mujer, y vasos ilíacos externos. De esta manera ya vamos a poder confirmar el tipo de hernia, si es indirecta, directa o de tipo femoral. Vamos a realizar la disección del peritoneo y después vamos a realizar una incisión de tipo transversal, aproximadamente 2 centímetros por encima del anillo inguinal profundo. Se diseña el espacio preperitoneal con pinzas romanas y tijeras laparoscópicas y vamos a identificar y separar el saco herniario de las estructuras del cordón espermático o el ligamento redondo. Una vez hecho esto, así como la técnica quirúrgica de tipo abierta, vamos a colocar una malla de polipropileno de 10 por 15 centímetros en el espacio preperitoneal. Se fijan con tachuelas absorbibles o suturas de 4 a 6 puntos estratégicos, donde lógicamente vamos a evitar los vasos y los nervios que puedan estar cerca. Cerramos el peritoneo y se cierran con suturas absorbibles o clips, evitando la exposición de la malla en la cavidad peritoneal. Por el tipo de técnica que se utiliza y porque hacemos cortes dentro del peritoneo, hay un gran riesgo de lesionar de manera visceral y causar adherencias a comparación de la otra técnica quirúrgica. Y ahora la técnica laparoscópica de TEP o totalmente extraperitoneal va a tener menor riesgo de este tipo de complicaciones de lesiones intraabdominales, pero la técnica va a ser mucho más complicada y suele alargarse mucho más. En esta vamos a realizar una incisión de 1.5 centímetros en la línea media infraumbilical, donde se va a introducir un trocar balón para crear un espacio preperitoneal y dos trocares adicionales en la línea media infraumbilical. Se diseca el saco herniario con pinzas romas, separándolo de las estructuras del cordón espermático. En hernias indirectas, el saco se liga o se reduce, y en las hernias directas se retrae la fascia transversal. Como puntos de referencia anatómicos, pues podemos identificar el pubis, el ligamento de Cooper y los vasos epigástricos inferiores. Tal cual como podemos ver, el recorrido que tiene que hacer el trocar pues suele ser largo y por eso la duración de las cirugías. Pero una vez que llegamos a la región de la hernia, vamos a introducir una malla de 10 por 15 centímetros sin fijación o con fijación mínima en el ligamento de Cooper y la fascia transversales. Vamos a retirar el CO2 que utilizamos para para separar el peritoneo y lentamente para permitir la expansión del tejido preperitoneal sobre la malla. Se cierran los trócares con sutura absorbible. Y ahora, poniendo en un versus las dos técnicas, la TAP y la TEP, la transabdominal preperitoneal y la totalmente extraperitoneal, pues vamos a tener diferencias en la vía de acceso, en donde una va a ser a través de la cavidad peritoneal y en otra pues no accedemos, solamente quedamos en una región superficial. Lógicamente, en donde sí accedemos a través de la cavidad peritoneal, pues vamos a tener una mejor vista anatómica y hay menos riesgo de lesionar zonas que no queremos lesionar. Y en la otra vamos a tener una visión limitada y se necesita una mejor preparación y técnica para realizarla sin riesgos. Ahora bien, la TAP pues va a tener mayor riesgo de lesiones viscerales y la TEP va a ser una técnica mucho más difícil con riesgo de sangrado preperitoneal. Vamos a recomendar lo más importante de esta tabla, en qué casos usar una y en qué casos usar otra. Bueno, en la etapa donde sí vamos a acceder a la cavidad peritoneal, pues lo vamos a hacer con hernias grandes, bilaterales o recurrentes.
Y en la TEP vamos a usarlo con hernias primarias y pacientes con alto riesgo de adherencias por algún problema adyacente que pudieran llegar a tener. La duración de la TAP va a ser un poco mayor y la duración de la TEP va a ser menor si se realiza con la técnica adecuada. Y por ejemplo, este es el caso de un paciente con una hernia inguinal indirecta a la que se le realizó una TAP. Primero se van a introducir los dos trócares en flanco derecho y flanco izquierdo y se hizo la incisión supraumbilical para introducir el trócar mayor que nos permite visualizar las estructuras. Aquí se comienza la incisión del peritoneo. La disección se realiza de manera horizontal y no en dirección a la hernia porque lo que se busca es separar el peritoneo. También usando un corte horizontal, pues el cierre va a ser más sencillo. Se puede ver la pared anterior de la cavidad abdominal y ver los vasos epigástricos. Y pues se debe tener cuidado y ser paciente para no lesionar regiones importantes. Aquí se puede ver una parte del ligamento de Cooper. Este aumento del espacio pues es para poder ver mejor las estructuras y manipular sin riesgo a lesionar. Y ya después, hasta el final, pues es que ya reparamos la estructura de la hernia. Se debe ser paciente. Aquí ya se puede ver parte del contenido del saco herniario. En este caso se está realizando la resección para acceder a los vasos, el conducto deferente y visualizar los elementos con seguridad. Aquí está realizando la tracción para separar el saco sin ningún tipo de problema.
En caso de que esté muy fibroso, pues queremos separar el contenido del saco del conducto deferente y para eso se hace la tracción y la resección del contenido fibroso. Ya podemos aquí acceder a los vasos femorales, justo debajo del conducto deferente. Y la separación principalmente se hace para que no haya algún tipo de lesión a estos vasos. Ahora sí ya está a punto de liberar el saco. Ahora sí se disecan todos los espacios adyacentes una vez que ya está separado el saco arnerio. Aumentamos la disección de la zona para que no haya ningún problema al momento de colocar la malla y que no haya reincidencias herniarias por algún doblez de la malla o algo por el estilo. Esta presión es importante porque es para verificar que no haya ningún tipo de lipoma inguinal. Es una presión que se hace por encima del paciente y pues en este caso no hay ningún indicio de haber un lipoma o un contenido de grasa. Y en este caso se introduce una gasa porque se puede hacer una disección del tipo Roma y no lesionar el ligamento de Cooper. Seguimos haciendo la resección, ahora sí podemos ver el ligamento con total certeza y sin ningún riesgo de diseccionar algún vaso cercano. Todo esto que se está haciendo es principalmente para la colocación de la malla y que no haya ningún problema ni por espacio ni a retirar el neumbritoneo. Y así que no haya riesgos de adherencia de la malla. Terminamos de limpiar la sangre con la gasa para ahora sí, aquí ya tenemos la malla de polipropileno. Se hace el doblamiento y se va a introducir por el trocar del lado izquierdo. Y ahora sí realizar la fijación de la malla correcta y oportuna. Para este entonces pues ya hicimos todo el procedimiento del peritoneo para que no haya ninguna complicación al momento de introducirla y trabajarla.
Debemos extenderla por completo, evitando que se llegue a doblar por sí misma, sobre sí misma. Está ubicada correctamente en los bordes inferiores, que esté también cubriendo parte del ligamento de Cooper. Y ahora sí, debemos de fijar. Se usan tackers de fijación, en este caso, con 3 es suficiente. También puede ser a través de suturas absorbibles. Y pues prácticamente ya solo queda el cierre a través de una sutura continua. En este caso, como tenemos el neuroperitoneo, pues podemos ver que se puede complicar un poco la sutura. Para este entonces ya se llega a reducir hasta la mitad, de un 12 a un 6, y así facilitar la sutura. Siempre se buscan entradas perpendiculares y si ponemos atención, las suturas no tienen un espacio mayor a 2 centímetros. Y se nota como la diferencia del nuevo peritoneo facilita la sutura. Y esta va a ser la principal diferencia con la técnica TEP, esta sutura por la entrada peritoneal, que alarga un poco el tiempo de cirugía, el tiempo de recuperación de cirugía, pero también al ver todas las estructuras, pues disminuye mucho el tiempo durante la cirugía, por lo cual es óptima para aquellos pacientes que no pueden estar bajo anestesia por mucho tiempo por algunas condiciones médicas. Y prácticamente está terminado.
Los pacientes quedan en observación para ver si hay algún tipo de riesgo o infección y suelen darse de alta en el mismo día. Estas son las tres entradas. Y este paciente tuvo una recuperación oportuna. Además de la hernia inguinal, vamos a tener defectos de la pared herniaria, como las hernias ventrales, que se van a ubicar dentro de la pared anterior del abdomen, divididas principalmente, o las más comunes, pues en una umbilical, en una epigástrica y en una de Spieger. La umbilical va a estar más relacionada con neonatos y con mujeres embarazadas. Va a estar ubicada justo al centro del ombligo. La hernia epigástrica se va a producir en la línea media entre el ombligo y el apéndice sifoides por una debilidad de la línea alba. Esto va a ser pues más relacionada a personas con trabajos de carga y con obesidad adquirida. La obesidad va a tener un debilitamiento de la pared abdominal y por los trabajos de carga van a hacer esta presión intraabdominal que va a producir la hernia. Principalmente pues van a estar ubicadas en la línea media supraumbilical. Y la hernia de Spieger va a estar más orientada a una hernia quirúrgica debido a las incisiones que se realizaron tras una cirugía previa. Podemos tener alguna debilidad de la fascia de Spieger que se encuentra justo al lateral al borde del músculo recto anterior, cerca de la línea semilunar. Y pues va a ser un orificio herniario profundo con contenido peritoneal e incluso puede contener una parte de epiplón. Ya vimos principalmente las diferencias dentro de una cirugía laparoscópica como TAP y TEP, y ahora vamos a discernir cuándo vamos a usar una cirugía, cuándo vamos a hacer una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica. Una cirugía abierta se va a recomendar con pacientes con comorbilidades significativas que necesitan velocidad para realizar la cirugía, o en caso de que por la misma velocidad que necesitamos al momento de realizar la cirugía, pues lo vamos a hacer con hernias estranguladas y situaciones de emergencia donde tenemos que abrirlo ya para solucionar el problema y solucionar esa isquemia. Una laparoscópica va a ser más recomendada en hernias bilaterales o en personas con hernias recurrentes y vamos a tener una recuperación más rápida. También pues la preferencia a las mínimas cicatrices y vamos a tener una menor incidencia del dolor inguinal crónico. También comentaban en algunos artículos que la diferencia va a estar en la habilidad y destreza del cirujano. Si el cirujano tiene mayor habilidad por realizar un tipo de cirugía, es recomendado que se aplique para reducir los tipos de complicaciones y reducir los tiempos de recuperación. Si bien un cirujano debería ser capaz de tener un repertorio de habilidades para poder realizar cualquiera de estas dos cirugías, pues va a estar más recomendado en relación al paciente y a su situación en específico. También se observaba que una laparoscópica, en comparación con una abierta, había una reducción de 0.8 veces en costos asociados al tiempo de quirófano, también relacionado pues al tiempo de recuperación que necesitan estos pacientes. Y si bien esto es cierto, la realidad es que las técnicas laparoscópicas implican de instrumental que no todos los hospitales tienen, y por lo tanto muchos hospitales públicos pues suelen seguir usando técnicas abiertas, que como ya vimos no quiere decir que estén mal ni que sean rezagadas a tiempos anteriores, sino que tienen cierta efectividad con cierto tipo de complicaciones. Reafirmando la afirmación anterior, en un artículo sobre el estado actual y avances de la reparación laparoscópica de la hernia inguinal, comentaban que en los beneficios que tiene una reparación laparoscópica y de hernia inguinal y una reparación de cirugía abierta, en ocasiones sigue siendo una mejor alternativa a la cirugía abierta para el tratamiento de las hernias debido a pues, su facilidad y practicidad. Y en un artículo de la revista Hernia, Cuartil 2, que tiene información más actualizada sobre las hernias, hablaba sobre una optimización preoperatoria en la cirugía de hernia,
si realmente era conveniente que los pacientes esperaran y arreglaran las comorbilidades que pueden tener asociadas a complicaciones para la resolución de las hernias, o si mejor se les hacía lo más pronto posible. Y resulta que era bastante cuestionable si esperar a que los pacientes alcancen una optimización era lo adecuado. Quiere decir que por el hecho de esperar más tiempo, los pacientes no presentaban ninguna mejoría, a pesar de que realmente mejoraran su tipo de hábitos. En realidad lo que estábamos haciendo al posponer la cirugía, pues era arriesgar al paciente a complicaciones asociadas a su hernia, como un estrangulamiento o que llegue a aumentar la parte de la perforación. Por lo tanto, hay que tratar a los pacientes lo más pronto posible. De mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. Gracias.